Bueno, buenas tardes, estamos con Sebastián Maril. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Karina, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Es una de las personas que vamos a estar consultando sobre las elecciones en Estados Unidos, un especialista. Voy a leer su bio porque es larga y muy interesante. Es socio y director de Research for Traders, es especialista en deuda soberana, corporativa emitida por mercados internacionales, es consultor en política, en economía y en legales sobre Estados Unidos. Y bueno, también posee un MBA en la Escuela de Negocios de Vanderbilt en Arizona. Y lo primero que te quiero consultar es, pareciera ya largada la campaña que Trump está haciendo, en parte está copiando el guión del 2016, ¿no? Que empezaba medio abajo en las encuestas en los estados péndulo y va subiendo. Entonces, primero vos sabés muy bien explicar qué son los estados péndulo y después cómo ves las encuestas en esos estados. A ver, vos pensás lo siguiente, desde 1980, Carter versus Reagan, ninguna encuesta en el mes de septiembre le daba ganador a un candidato republicano. El otro día posteé algo por Twitter, una tabla con todas las encuestas en promedio, y el único que llegaba a estar cerca de un demócrata fue Bush hijo durante la reelección. Es decir, rara vez vas a un republicano liderando una encuesta en Estados Unidos por motivos varios. Habiendo dicho eso, en 2016 ocurrió algo raro en Estados Unidos para que un país pase de un presidente como Obama a un presidente como Trump. Puedo estar 3 horas hablando del tema ese, y lo he escrito y lo hemos hablado. Alguna vez Pero te voy a agarrar y te voy a dar 3 horas contándome. me apasiona y podemos debatirlo porque realmente es muy interesante explicar a la gente. Yo intento explicar a la gente que aquel que votó a Trump no votó a Trump por quién es, sino por lo que representa. Y lo que representa Trump, lo que representaba Trump en el 2016, hoy sigue presente y aún más. ¿Me explico? Entonces, la gente que lo votó a Trump en el 2000, el 98% de las personas que votó a Trump en el 2016 no lo va a abandonar por un escándalo, por un supuesto escuchas ilegales, porque mata a alguien en la Quinta Avenida, como dijo él en su momento. Esas personas saben que Trump es la última barrera que tiene Estados Unidos antes que la ideología socialdemócrata, laica, Estado dependiente de las grandes urbes norteamericanas se apodere del norteamericano autosuficiente, capitalista, religioso y libre del interior. ¿Ok? Entonces, esa gente no le importa que Trump haya dicho, que no lo dijo, los soldados son unos perdedores. No le importa que hoy haya salido un quote de un libro diciendo que Trump en su momento sabía que el coronavirus era muy malo y no lo advirtió. No le importa, porque sabe que no fue así. Y si fue así, repito, no le importa. Quiere mantener las tradiciones de los padres fundadores de la patria y evitar que esa ideología, que ya está apoderada de todas las grandes urbes norteamericanas, se apodere del interior del país. Por eso, las encuestas hoy son similares a los que había en 2016, porque según una encuesta que vi recientemente de Rasmussen, el 17% de aquellos que votaron a Trump este año no quieren decir que van a votar a Trump en las encuestas. Asumimos que eso es verdad. Las encuestas están bastante, no reflejan la verdad. Nunca lo hicieron y lo empiezan a hacer cerca de las elecciones, Claro. sabiendo que en 2016 también se equivocaron mucho. Igual me voy a salir un poco, te quería preguntar más cosas, ahora volvemos, pero me acordé, yo vi una conferencia tuya en la que estabas explicando realmente la diferencia entre el americano de las grandes urbes, cosmopolita, el que nosotros vemos porque es el que produce el material cultural, digamos, las noticias, los libros, el cine y demás, y la esencia del norteamericano del centro, ¿no? Entonces, un poquito eso explicarlo porque si no, finalmente no se entiende. Nosotros percibimos acá lo que nos llega por las noticias y demás, que es Trump horror, Trump horror, Trump horror, y de pronto Trump presidente.
Pero por eso te estoy diciendo, es decir, cuando yo hablo en una conferencia, una de las primeras preguntas que digo, levante la mano quién ha estado en Estados Unidos recientemente. Obviamente este año raro, por razones obvias. 9 de cada 10 personas levantan la mano. Y yo le pregunto, ok, ¿cuáles de ustedes han ido a ciudades que no sean Nueva York, San Francisco, Chicago, La Aventura Mall, Disney, San Diego, Los Ángeles, etcétera, Washington, etcétera, etcétera? Nadie levanta la mano. Entonces, ¿saben qué les digo? Ustedes no conocen al norteamericano que votó a Trump. Ustedes no conocen al país que votó a Trump. Y hasta que no lo conozcan, lo van a seguir criticando. Yo, Sebastián Maril, no lo contrataría a Donald Trump para ser niñera de mis 3 hijos un viernes a la noche cuando yo quiero salir a comer con mi mujer. Pero ¿qué pasa? Ese no es el Trump que gobierna, porque todos podemos ser de una manera públicamente más odiados o queridos por la forma en la cual nos expresamos. Pero si vos ves lo que ha hecho Trump, presidentes demócratas y republicanos en el pasado lo han hecho. Ejemplo, empezamos la presidencia de Trump con el famoso muro. Yo me agarraba la cabeza porque nadie hacía la investigación y yo dije, escuchen un segundo, usen Google, no me crean a mí, no, usen Google. Googleé la siguiente ley, Secure Defense Act 2006. Creo que es 2006/386, la ley. ¿Qué es esa ley? Esa ley llama, pasada por el Senado en el 2006, por el Congreso de Estados Unidos en el 2006, llama a construir una división física entre México y Estados Unidos de 3.850 kilómetros, de las cuales ya están construidas de 1990 800 kilómetros. Exacto. Trump dijo, pero escúchame un segundo, Trump dijo, yo la voy a terminar. Pero ¿saben quién votó en el Senado esa ley? Y repito, los que me están escuchando, no me hagan caso, googleenlo. 3 personas muy conocidas en el Senado votaron a favor de esa ley, que era construir una división física. El otro día googleé el texto de la ley. Obama, Hillary Clinton, Joe Biden. Y quiero decir, el muro no es Trump, el muro está de antes. ¿Me explico? Sí. Y te otro ejemplo para terminar. ¿Qué hizo Trump? Que lo culpan a Trump, que venía desde antes. Mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es ley desde 1994, ningún presidente lo hizo, ni republicano ni demócrata. Trump dijo, vamos a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Los argentinos, y aquellas personas que nos estén escuchando en otros países, estamos acostumbrados a leer los títulos. Y muchos títulos son copy-paste de los medios norteamericanos. Y los medios norteamericanos ya sabemos por dónde van. Entonces, yo siempre le digo a mi mujer, a mi hijo y a todos, les digo, cada vez que leen algo de Estados Unidos, no importa lo que sea, siempre lean y lean y lean otro medio u otra forma de escribir, porque siempre lo que leen está equivocado, intencionalmente o sin querer queriendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el americano que votó a Trump rara vez es conocido por el mundo exterior, porque ese americano está en su lugar, está contento con lo que hace y no habita las urbes turísticas que todos nosotros, los turistas, vamos y visitamos en Estados Unidos. Ese es el Estados Unidos que ha logrado convertirla, a ese país, en la nación más próspera, libre, independiente, capitalista, innovadora, creadora, etcétera, etcétera. Esa es la persona que quiere resguardar ese Estados Unidos. Y lamentablemente, para aquellos que pensamos de otra manera, hay otros que piensan de una manera más socialdemócrata europea, las grandes urbes ya votan como en Europa. Vos ves las elecciones del 2016, de las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos, 19 votaron a Hillary Clinton. Una, Phoenix, votó a Trump. Y eso está pasando también, y esto lo voy a escribir yo la semana que viene en el newsletter, que Texas, la batalla por Texas. 10 ciudades, las 10 ciudades más grandes de Texas ya votan, 9 de 10 ciudades ya votan demócrata. ¿Me explico? Eso tiene que El ver también. interior de Texas ya vota republicano, el resto vota demócrata. Vos escribiste esta semana en La Derecha Diario una nota explicando parte de la mudanza del voto demócrata hacia otros espacios. ¿Eso tiene que ver también con la variación demográfica? Vos lo que estás viendo, y repito, no me crean, busquen e infórmense ustedes. Yo te creo. No digo que estoy mintiendo, yo digo, como los medios pueden mentir o pueden equivocarse, yo puedo mentir intencionalmente o equivocarme. Entonces yo lo que le digo es, busquen cuál es la migración
no digo internacional, de un estado a otro. Claro. Y yo puse en la derecha diario un gráfico de census.gov, es decir, del gobierno de Estados Unidos, de los 10 estados que más población pierden, 9 son demócratas, gobernados por demócratas históricamente. De los estados que más reciben población, 7 son republicanos. Pero ¿qué es lo que está pasando? La gente que se muda de California a Arizona en busca de menores impuestos, menos regulaciones, que por favor no se me corte la luz porque estamos mudando la matriz energética de algo que es petróleo o carbón a algo que todavía no está comprobado que puede abastecer a la octava economía mundial, que es California, y por eso hay corte de luz ahora. Esas personas se mudan a otros países, a otros estados. Y el problema es que por ahora, se están mudando con su voto. Claro. Sí, Y sí, por no eso cambian de... claro, por eso este año, y termino con esto, por primera vez en más de 40 años, Arizona es considerado como un estado péndulo. Dudo que vaya demócrata, pero está considerado como un estado péndulo. Entonces, hay que tener cuidado con esta migración interna, porque los estados con menos impuestos, menos regulaciones, algunos mejor clima, obviamente, se mudan porque vivir en el norte, yo viví 15 años en Nueva York, y obviamente no volvería a vivir ahí porque por el clima ya no es para mí y para mi familia, pero lo que estoy diciendo es que esa mudanza, esa migración está ocurriendo no coincidentemente de estados demócratas a estados republicanos. Y repito, no me creen, googleenlo ustedes. Esto tiene que ver con el sistema electoral americano, que en algún momento nos comprometimos también con otra de las consultoras que va a estar analizando con nosotros, que es Karina Molina, a explicarle a la gente por qué es importante esta migración, porque no se trata del voto popular, sino de los electores. Y acá venía que te pedía, bueno, contanos un poco cómo es el tema de los estados péndulos y cómo los ves, cómo ves Pensilvania, cómo ves Carolina del Norte. A ver, para aquellos que no sepan, y pido perdón para aquellos que sí lo sepan y suena repetitivo, Estados Unidos en su vida, en su historia, jamás votó por el voto popular a un presidente o un vicepresidente, siempre votó por el colegio electoral. ¿Qué es esto? Cada estado, de los 50 estados, 48 entregan la totalidad de sus electores, ahora explico qué es eso, al ganador del voto popular de ese estado, es decir, California, que es el estado que más electores reparte, 55, al ganador del voto popular de ese estado le da 55 electores. Aquel candidato a presidente que sume 270 electores se convierte en presidente de Estados Unidos. 2 estados, Nebraska y Maine, reparten los electores. Habiendo dicho eso, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. De 50 estados, 35, 40 siempre votan igual. Cuando digo siempre es desde 1980, más o menos. Siempre votan igual. 84. ¿Por qué siempre votan igual? Porque sabe que Texas, Arkansas, Alaska, toda la parte sur de Estados Unidos, Nebraska, etc., Oklahoma, votan republicanos. Y se sabe que California, Nueva York, Illinois, Hawái, etcétera, etcétera, votan demócrata. Entonces, la campaña se concentra en 10 y 15 estados. Esos 15 estados, esos 10, 15 estados, dependen de las elecciones, son aquellos estados que en cada elección pueden cambiar de ideología política o de partido político. Por eso se le llama estado péndulo, swing state. Este año se suman 3 estados a esos estados péndulos. Michigan y Pensilvania, porque históricamente votaron demócrata y en las últimas elecciones las ganó Trump, y Arizona, que siempre vota republicano, pero este año, tal vez por esta inmigración que está teniendo de otros estados, puede votar demócrata. Eso todavía está por verse. Entonces, van a ver que esta campaña presidencial, rara vez, y lo dudaría mucho, un candidato republicano va a hacer campaña en Nueva York o en California o en Illinois. Y en general, contémosle a la gente, los candidatos se centran en los estados péndulos y no en los que saben que tienen perdido, porque es un país enorme, el gasto de dinero es descomunal, y más ahora con el tema del COVID, que tenés tantas restricciones, ¿no? Todo el dinero, todos los recursos, todo se centra y se enfoca en esos 10, 15 estados. Por eso estamos viendo que los mismos candidatos te están mostrando cuáles son los estados que van a decidir esta elección. ¿Y cómo te lo están mostrando? Por dónde están dando sus discursos, vicepresidentes y presidentes. Y lo que estamos viendo es que este año
Pensilvania, Wisconsin, Michigan, obviamente Florida, son los estados que más están acaparando la atención de los candidatos a vicepresidente y a presidente. ¿Por qué es esto? Porque lo más probable que esos, y son estados que, ojo, reparten muchos electores. En la lista de estados que más reparte tenés California primero y Texas segundo, California con 55, Texas con 39 votos electorales. Después empatan en tercer lugar Nueva York con 29 y Florida con 29. Y después ya tenés a Pensilvania con 20 y Ohio con 19. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando, y también Illinois con 20 también. Estamos viendo que son estados, de los estados péndulos, hay muchos que reparten muchos electores. Claro, claro. O sea, no son estados que reparten 3 electores como otros estados. Y estamos hablando de estados que fueron epicentro de las protestas más violentas, Michigan, Wisconsin. ¿Cómo ves el tratamiento de las protestas en las dos campañas? Y eso es lo que yo te mencioné al principio de esta entrevista. Aquellas cosas que preocupaban al elector de Trump en el 2016, hoy siguen estando presentes aún más. ¿Qué son esas cosas? Todo se puede definir con una definición. El cambio fundamental de los Estados Unidos de América. Es decir, el cambio esencial. La esencia, la transformación del americano hacia algo que nunca fue. Nunca fue socialdemócrata europeo, Estado dependiente, laico, siempre fue un bicho diferente. Entonces, cuando vos ves que gente destroza monumentos históricos, banderas, himnos, hoy empieza la Liga de Fútbol Americano. Si hoy tenés ganas, prendé ESPN a las 9, o sea, 21 a 20 horas, y vas a ver cómo va a haber 2 himnos. ¿Cómo 2 Claro, himnos? 2 himnos. claro. El himno nacional americano y el himno negro. Sí, la ley. No te miento. Entonces, esas cosas, pequeñas cosas algunas, grandes cosas otras, esas que me están cambiando algo que yo no quiero que me cambien. No estoy preparado para convertirme en algo que nunca sé y no quiero ser. Entonces, cuando ves que a medida que se acercan las elecciones, aquellas cosas que estaban presentes en el 2016, hoy están presentes aún más con todas estas manifestaciones que estamos viendo, puede ser, y a lo mejor me equivoco, que ayude al elector, aquella mayoría silenciosa, como lo llama Trump, no solamente a votar, sino a buscar a vecinos que no votaron y votarlo a Trump. O quizás no iba a ir a votar y ahora sí se va a levantar de la cama y va a ir. El 55,7% del padrón votó en el 2016. Entonces, hay muchos que no votaron. Históricamente siempre se vota menos del 60% en Estados Unidos. O puede ser que no, puede ser que estas manifestaciones le dé tanta bronca al electorado que vayan a votar a Biden. No sabemos cómo va a reaccionar la gente. No sabemos. Entonces es la gran incógnita que estamos viendo, a ver, especulando cómo puede ser que vaya para un lado o para el otro. Entonces, ese tipo de cosa, de evento, de transformación fundamental de los Estados Unidos de América, como decía Obama, en el 2008 dijo eso, asusta mucho, porque saben lo que se viene y lo están viendo. Y como saben lo que se viene, lo más probable es que voten a Trump. Ahora, si va a alcanzar o no va a alcanzar, no sabemos. Claro. Hasta marzo de este año Trump ganaba por goleada. Entonces, vos me preguntabas las manifestaciones. Una manifestación que fue legítima por el asesinato de un afroamericano en manos de una policía, ya por, no me acuerdo cuándo fue ya, en junio, se fue transformando en algo que ya es disturbios armados y programados y organizados por alguien. Black Lives Matter, hoy mismo, vos estás viendo que la mayoría de los manifestantes son blancos, no son negros. Y prácticamente atacan a cualquier cosa que no haga lío como ellos. Repito, no me crean, búsquenlo y googleenlo, porque muchas veces ustedes no ven lo que está pasando en Estados Unidos. Porque los medios norteamericanos se han dado cuenta que estas manifestaciones, estos disturbios, le están perjudicando a Biden. Si ustedes ven la grabación de la Convención Demócrata hace 3 semanas, prácticamente hubo 9 menciones a los disturbios que estaban ocurriendo en ese momento, mientras los republicanos hicieron foco central de su convención
lo que es el law and order, es decir, la ley y el orden. Claro. Entonces eso se dio en cuenta que pegó fuerte. Entonces los norteamericanos, los medios, que son principalmente demócratas, empezaron a no transmitir por televisión todos los disturbios que aún siguen. Sí, están como recogiendo la piola. Exactamente. Te quería cambiar de tema más o menos, porque tiene que ver con la financiación y demás. Durante la campaña del 2016, la estrella del mal sindicada era Rusia y la interferencia de Rusia en las elecciones. Ahora esto pareciera que se está corriendo hacia China. Está dentro de la campaña y está fuera con distintas denuncias que se están haciendo, el FBI, NSA. ¿Cómo ves la interferencia, tanto rusa como china? Les voy a dar una noticia. No existe elección presidencial prácticamente en el mundo. Concentremos en Estados Unidos. Si ustedes piensan que la Unión Soviética en su momento, por medio de la KGB, nunca intentó influenciar las elecciones demócratas presidenciales, democráticas, en Estados Unidos, ¿ustedes piensan que la CIA nunca se metió en el ámbito político de la Unión Soviética de Rusia o de China? De eso viven los servicios de inteligencia. Viven metidos ahí para de alguna manera influenciar. Siempre hubo influencia internacional de las grandes potencias en el proceso electoral o no electoral, sino político de otras potencias. Siempre lo hubo, de eso viven los servicios de inteligencia. La pregunta es, y acá lo que se estaba intentando separar es si hubo intención política, interferencia política de la campaña presidencial de Donald Trump con los rusos. Se comprobó que no lo hubo. Entonces, me dice, pero Sebastián, hay pruebas que los rusos interferían. Chocolate por la noticia, hay pruebas que los soviéticos interferieron hace ya 50 años. Hay muchos elementos, nunca se probó ninguno. Eso, pasaron 4 años tratando de probar algo que no consiguieron. Pero se comprobó que sí, por medio de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, los rusos intentaban interferir en la campaña presidencial de 2016. Está obvio, y también pasó en todas las elecciones anteriores, y pasó con la Unión Soviética, pero esto googleenlo, no me hagan caso a mí. Y los americanos hicieron lo mismo con otros países. De eso viven, repito. La pregunta es si hubo algún americano que se metió en esta interferencia. Y lo que se comprobó por Rod Rosenstein, que en su momento era el número 2 del Departamento de Justicia, dijo, acá no hubo ningún norteamericano que se haya involucrado en la interferencia de las elecciones del 2016. Meses más tarde, Robert Mueller, investigador independiente, fiscal independiente del Russiagate, concluyó que no hubo colusión, como se dice. Motivo por el cual, tema ruso afuera. Ahora vienen los chinos. Con mucha más plata. Con mucha más plata. Y la pregunta es decir, ¿vos pensás que China se va a quedar tranquilo y no va a intentar interferir en la campaña presidencial a favor de un candidato u otro? Va a intentar hacerlo. ¿Cómo? No sé. Trump no ha sido el mejor amigo de China en estos años. Está claro. Y hemos visto, y repito, googleenlo, lo bueno que ha sido Biden con Beijing en los últimos años, especialmente cuando él era vicepresidente. Claro. Motivo por el cual hay que entender algo. Y termino con esto. Las superpotencias siempre se involucran en los asuntos internos de otras superpotencias. Siempre lo hacen. Está bien. La pregunta es, ¿hay intencionalidad interna de un norteamericano de ayudar a una potencia internacional a manipular los votos? Eso no se ha comprobado y no se ha comprobado porque no lo hubo. Vuelvo con esto, con el tema ¿cómo ves el tema del voto por correo y bueno, lo que pasó en Detroit y demás? El tema del voto por correo, y cuando todos nosotros empecemos a leer qué es el voto por correo, siempre tengan algo en mente porque los medios argentinos no lo cuentan. Porque principalmente no lo saben. Hay 2 tipos de voto por correo. El voto por correo ausente y el voto por correo. El voto por correo ausente es un sistema muy aceptado, muy seguro e instalado hace siglos por decir muchos años, muchas décadas. ¿Qué es el voto por correo ausente? El famoso absentee ballot. Yo soy un americano que resido en el exterior o dentro de Estados Unidos, pero fuera de mi estado de domicilio. Sí, porque estás estudiando, porque no sé, una enfermedad. Estoy trabajando, pero yo sé que tarde o temprano voy a mudarme otra vez y por lo tanto no quiero mudar la dirección. Yo vivo en Nueva York, pero tengo mi domicilio en Florida. Llamo
por un sistema bien aceitado, a la agencia electoral, a la entidad electoral de mi estado, le pido que me mande un voto, un absentee ballot para que pueda votar. La entidad electoral del estado de Florida realiza un seguimiento de diferentes checklists para asegurarme que la persona que está pidiendo ese absentee ballot, ese voto, sea la persona que realmente está en el padrón de Florida. Una vez comprobado esto, le manda a mi dirección en Nueva York la papeleta con un sobre especial. Una vez que yo llego, voto, senador, presidente, de diputado o lo que vos quieras, si hay un referéndum, presidente obviamente, lo cierro, lo firmo y lo mando por correo a Florida. Cuando llega a Florida, a esa entidad electoral vota, comprueba que al que yo le envíe el sobre número 44433, es la misma persona que me envió ese voto y la firma coincide con el que está en el padrón. Es raro que haya fraude de esa manera. Y está comprobado que todos los estados tienen la absentee ballot. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy una persona que vivo en Nueva York, no puedo pedir un absentee ballot si voto en Nueva York, porque no estoy ausente. El voto ausente por correo es un voto ausente. Es decir, cuando estoy en otro estado... Ni lo podés pedir si estás de vacaciones, ese tipo de cosas. Algunos estados te piden no solamente todo eso que te dije, sino te piden un motivo válido. Estar de vacaciones es un motivo válido. Ahora, hablemos del voto por correo. ¿Qué es el voto por correo? Voto por correo es votar por correo. Y solamente 17 estados lo tienen aceitado de manera que puede llegar a ser bastante válido. ¿Cómo funciona el voto por correo? California. California ya empezó a enviar más de 80.000 absentee ballots. Y esto, repito, googleenlo. Voto por correo. Un voto por correo es la agencia electoral de un estado, usemos Florida, por ejemplo, otra vez. Florida envía a todos los residentes del padrón, a todos los residentes de Florida que están registrados para votar, le envían una papeleta con un sobre. Sin saber quién vive en esa casa. Yo, Sebastián Maril, y esto es verdad, mi cuñada que vive en Nueva York, se mudó a Virginia y nunca cambió su dirección. Claro. Le llega a su domicilio un voto por correo de la entidad electoral de Nueva York. ¿Quién vive ahí ahora? José Pérez. José Pérez, ¿qué hace? Lo tira, porque la dirección, el nombre pone... Sí, en el mejor de los casos, José Pérez es muy honesto, agarra y no hace nada. José Pérez puede votar. Y lo firma, y lo manda a la entidad electoral de Nueva York. Mientras tanto, José Pérez va a votar también en Nueva York, cuando llega el momento de votar. Y mi cuñada vota en Virginia. Entonces, ¿qué pasa? El voto por correo, hay 5 estados de esos 17 que una vez que llega, lo abre y lo contabiliza tal cual está. Es decir, no cruza padrones. No cruza padrones. Ejemplo siguiente. Antes que dé un ejemplo. En el 2016, el 23,5% del padrón, de los votos válidos, fueron por correo. Correo o absentee ballot. Tengo el porcentaje de un lado. Hubo más absentee ballots que votos por correo. Claro. De esos, asumamos lo siguiente. ¿Cómo funciona un fraude que es el que Donald Trump está con muchos problemas? Tomamos Florida. Trump ganó Florida por 1,21% del voto. 113.000 votos. Nada. Si ustedes conocen Florida, van a ver que todo Florida es similar a todo el país. Todo Florida vota republicano, el interior, excepto el sur de Florida, donde está Miami, Orlando y Tallahassee arriba, que es la capital de Florida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo, puntero político, y te repito, esto puede pasar porque ha pasado. Claro, yo, puntero político, voy a, por ejemplo, a aquellos distritos donde sé que son republicanos. Puede ser, obviamente, que
en distritos republicanos, voten demócratas, pero bueno, las chances son mínimas. Es decir, yo me voy al condado de, por ejemplo, Harris, y aquellos votos por correo, o los tiro, o los rompo, o los mutilo, como para que cuando lleguen, si es que llegan, los descartan. Las chances de que ese voto por correo que viene del estado de Harris, del condado de Harris, sea republicano, sea republicano, es alta. Entonces, la noche del 3 de noviembre, por casualidad o casualidad, muchos votos que venían del condado de Harris se pierden. Y muchos votos que vienen del condado de Miami-Dade, West Palm Beach y Broward, que son la parte del sur, que son demócratas, aparecen milagrosamente. ¿Vos pensás que no se pueden dar vuelta a 112.000 votos así? Lo puedo decir también a favor republicano o en contra demócrata, no importa lo que sea. Vos decís, Sebastián, son 113.000 votos. Ok, Pensilvania. Trump ganó Pensilvania por 0,77% del voto, 44.000 votos. ¿Vos pensás que no se pueden perder 44.000 votos? No. Ok, Michigan. Trump lo ganó por el 0,25%, 10.792 votos. Son datos concretos, googleenlos si no me creen. ¿Vos pensás que no se pueden perder 10.000 votos? No, altamente probable. 10.000 votos por correo de Detroit, que es bien demócrata. Lo que quiero decir es lo siguiente, y ahí termino con el tema del voto por correo. Los republicanos están diciendo, vayan a votar presencialmente. Van a casinos, están yendo a casinos. Van a manifestaciones, van a la playa, van a hacer compras, protegidos con de todo, bolsa de residuos, lo que quieran, sombreros. Vayan a votar de esa manera. No se arriesguen a que su voto no cuente. Los demócratas que dicen, votemos para cuidar la salud de la población, votemos por correo. Estados Unidos no está preparado para que los 240 millones que están registrados para votar, voten por correo. Siempre se vota un 23,5% y hay un alto porcentaje de los cuales, ojo, de los votos válidos, 23,5% fueron por correo, pero muchos más votaron que fueron eliminados. Claro. Y ahí voy, sí. Y te vamos a seguir consultando a lo largo de esta campaña, es súper interesante, pero quiero cerrar con esto. ¿Qué posibilidades tenemos de que no sepamos el 3 de noviembre, con esta milonga del voto por correo, quién ganó? ¿Y cuáles son los riesgos de esto? A ver, las chances son muy altas porque si más del 25% del padrón se comprueba que votó por correo, aquel perdedor del 3 de noviembre va a decir, espera un segundo, que hay mucho voto por correo. Y votar por correo, como acabo de decir, puede llevar a ser muchos problemas. Impugnaciones, litigios, pérdida de votos, votos que aparecen milagrosamente, gente votó 2 veces, puede pasar, por correo presencial. Cada estado tiene su ley. En teoría, hay estados que dicen, si el voto por correo no llegó el 3 de noviembre, no se contabiliza. Otros estados dicen, el voto debe ser enviado, como los impuestos, al 3 de noviembre. Claro. Antes de noviembre. Entonces, ¿qué después? Se puede llegar hasta 1 o 2 semanas más tarde. ¿Te das cuenta de la locura de votar por correo mucho? Entonces, ¿qué pasa? Las chances que no se conozcan los resultados el 3 de noviembre son altísimas. ¿Cuál es la única manera que tengamos los resultados el 3 de noviembre o la madrugada del 4? Si un candidato u otro gana por goleada. Gana por tal manera que no hace falta esperar los resultados por correo, porque no va a alcanzar para hacer esa diferencia. Esa es la única manera que yo veo, y ojalá me equivoque, que la noche del 3 de noviembre no tengamos resultados concretos. Está bien. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Esto es exclusivo para La Derecha Diario. Estamos charlando con especialistas, estamos tratando de entender estas elecciones que son tan importantes, no solo para Estados Unidos, para el mundo entero, para nuestro país también. Y, ¿qué te parece? Y vamos a seguir charlando con vos. Un abrazo grande y nos volvemos a ver. Gracias por la invitación. Un abrazo.